Ley de torsión. La ley de torsión consiste en el movimiento en que se da al momento de un eje central. ¿Cuál es el eje central acá? El eje central es la tuerca. El eje central de la tuerca. Y el movimiento, escuche bien, y el movimiento se va a dar de una forma circular. Pero no es un movimiento circular, no, porque se va a aplicar una fuerza. ¿Ven? Como se encuentra acá. Tenemos una longitud de distancia del punto centro o el eje central y tenemos una fuerza emanada directamente sobre esta. La fuerza tiene que tener un ángulo. La fuerza que se va a ejercer sobre otro cuerpo tiene que constar de un ángulo de 90 grados. O sea que tiene que ser un ángulo recto. Un ángulo recto. Y aquí es donde se constituye el ángulo recto. Hay dos tipos de movimiento en este trabajo. El movimiento, bueno, vamos entonces a decir que la longitud tiene que ser perpendicular, o sea que realice una fuerza de 90 grados exactos sobre la fuerza y sobre la diagonal inscrita por medio del cuerpo. Y tiene que tener un ángulo de 90 grados, o sea, esas fuerzas. Pero también, escuchen, pero también hay dos movimientos. Un reloj, ustedes saben, las manecillas de un reloj se mueven, marca las 12 y se mueven hacia acá. Perdón, ahí. Así, de esta forma. Esto se llama antihorario. Esto se llama horario. Es un movimiento horario. Y cuando el movimiento que se va a realizar por medio de la fuerza, que tiene que ser de 90 grados, hay que recuerden de eso, por favor, porque es un punto importante. La fuerza con la longitud del objeto tiene que trazar un ángulo de 90 grados. Y acá, como ustedes pueden ver, esta es la fuerza ejercida sobre la tuerca. Y en este caso, el movimiento es horario, o sea que va conforme a las manecillas del reloj. Y cuando el movimiento sea horario, escuche bien, la ecuación para este problema es la siguiente. Vean. La ecuación para este problema es la siguiente. Sería torquen o torsión va a ser igual a la fuerza multiplicado la distancia. Espero que lo estén escribiendo. Torquen va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Otra situación. El torquen también son conocidos como momentos. ¿Cómo así, señor? Como momentos, sí, los momentos de torsión. Eso quiere decir que hay una línea fina entre la fuerza aplicada con el punto del eje central, aquí. Cada vez que este cuerpo se mueva, este punto eje central de la tuerca
¿qué va a pasar? También se va a mover y se va a generar una presión sobre de ella. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la ley de Torque? Es acá cuánto de fuerza debe ser aplicado sobre un cuerpo para que otro cuerpo genere una presión sobre ella. Eso quiere decir de que obviamente la tuerca al momento de roscarla se va a generar una presión mayor en ella. ¿Por qué? Porque va a quedar sin movimiento al final de todo, ¿verdad? Bueno, ahí se recuerdan que esto también se llama momento, fuerza por distancia. Pero ¿qué pasa? Escucha bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el movimiento no es de esta forma, horario? Sino que el movimiento termina siendo antihorario. Antihorario. O sea que se va a impulsar de una forma contraria. O sea que aquí ya no va a ir hacia abajo, sino que ahora va a ir hacia arriba. Recuerden también que la fuerza tiene que trazar un ángulo de 90 grados. O sea que aquí también tiene que constituir un ángulo de 90 grados, que tiene que ser las dos fuerzas perpendiculares. Y cuando la fuerza sea antihoraria, lo que va a pasar es lo siguiente. Antihoraria. Va a pasar que la fuerza aquí va a ser positiva, pero la fuerza cuando es horaria es negativa. Fuerza, la aplicación de la fuerza va a ser negativa y aquí en este caso que va a ser antihoraria, la fuerza va a ser positiva. Esos son los dos movimientos, depende de la ley de torsión o la ley de Torque que usted tiene que tomar en cuenta. Siempre va a haber una distancia entre el cuerpo y la aplicación de la fuerza. Pero, ojo aquí, el punto central es este. Siempre, el punto central es este. El punto centro, donde se mueve la tuerca. Ahora, la fuerza ejercida para que la tuerca se mueva está acá, en la cola de la llave. Pero también pueden haber otras fuerzas. Por ejemplo, puede estar una fuerza de 50 newton hacia el lado horario. Pero también puede estar una fuerza de, por ejemplo, 30 newton en sentido antihorario. ¿Y cómo vamos a trabajar eso? Bueno, vea bien, pues. Como es fuerza por distancia, entonces vamos a suponer que esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Hay una antihoraria y hay una horaria. Y además de eso, sabemos de que la antihoraria, la fuerza será positiva, la aplicación de la fuerza será positiva, pero la fuerza que va de forma horaria será negativa. Entonces, ¿qué es lo que importa? Si la ley de Torque o la fuerza de momentos es igual a la fuerza por distancia. Usted va a tomar la fuerza 1 que se encuentra aquí y la distancia que mide esto, miren. Y la distancia que mide esta relación de la recta hasta el punto central. Entonces aquí sería torque de la fuerza 1 por la distancia. Obviamente aquí está a la mitad de la llave, ¿verdad? Entonces sería a la mitad de la llave. ¿Cómo quedaría la segunda fuerza o la segunda aplicación de fuerza
respectivo a la ley de Torque que se realiza en el cuerpo. Bueno, sería de la forma desde la cola, que va en una forma horaria, entonces desde la cola, y la distancia sería desde donde está aplicando la fuerza hasta el punto central, ¿ya? No quiere decir de que aquí es la fuerza y aquí va a estar usted y solo esto es la medida. No. Haga de cuenta que aquí son 2 metros. Y aquí 2 metros. Hagamos de cuenta, solo vamos a suponer. Entonces la fuerza 1 sería igual al torque de la fuerza 1, que sería antihorario, o sea, positivo, y nos quedaría torque de la fuerza 1 positiva por 2 metros, ¿ya? Ahora en la segunda aplicación sería torque por la fuerza negativa, porque es horaria, de la fuerza negativa, ¿por cuántos metros? A ver, chicos, ¿por cuántos metros? Si se toma desde donde se aplica la fuerza hasta el punto centro, ¿cuántos metros son? 4 mis. 4. 4, muy bien, excelente, 4 metros. Muy bien. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestra explicación, que es, ¿qué pasa cuando la fuerza, escuche bien, qué pasa cuando la fuerza tiene un ángulo de inclinación? Miren. ¿Qué pasa cuando la fuerza tiene un ángulo de inclinación? Ay, no, espera, permítame. Ya, ya. Aquí está formando un ángulo de inclinación X. ¿Por qué coloqué un ángulo de inclinación X? Porque no conozco yo el ángulo, pero sí lo vamos a tomar en cuenta para nosotros poder trabajar. ¿Cuál es otra de las leyes que debe de aplicar el torque? Pues la ley que debe de aplicar el torque es, escuche bien, que la fuerza debe ser perpendicular. ¿Cómo así, señor? O sea que tiene que ser con un ángulo de 90 grados exactos. Pero mire, señor, ahí no hay 90 grados, ahí está la fuerza está totalmente en diagonal. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a ver y vamos a proseguir con líneas sucesivas por medio de esa fuerza, porque esa fuerza lo que hace es ir totalmente en diagonal, como se ve acá, ¿verdad? Como yo lo estoy haciendo aquí. Entonces, como ya está diagonal, vamos a seguir entonces la trayectoria de esa fuerza de una forma diagonal. Cuando nosotros ya tengamos la fuerza en una forma en diagonal, vamos ahora a tomar la línea que se ejerce sobre el cuerpo. También de una forma recta o paralela. Entonces, de esta forma, vamos a encontrar un ángulo. Y aquí tiene que darnos un ángulo recto, paralelas a las fuerzas, 90 grados. Y de la misma forma puede ser con esto. Si llegara a ser el caso. Tenemos que nosotros obligadamente a tener dos perpendiculares, porque recuérdense que aquí son dos fuerzas las que se le están aplicando este torque, pero las dos están sobre una inclinación. Y se le tiene que dar seguimiento a sus líneas, escucha bien, a sus líneas referentes a la fuerza y referente al torque. Y esto nos tiene que dar un ángulo perpendicular de 90 grados. Sí o sí, ¿ok? Sí o sí.
¿Y cómo nos va a quedar? Bueno, ¿cómo nos va a quedar esto? Recuérdense que aquí está la distancia de la llave desde el punto del torque hasta el punto de las fuerzas. Y aquí, sin querer queriendo, formamos un triángulo rectángulo. Miren, formamos un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cada uno de estos ángulos se refleja aquí. Miren. Miren. Aquí se hizo como que una X y este ángulo se refleja aquí. Y este ángulo que va a estar aquí también se refleja aquí. ¿Ok? Entonces, como nosotros ya vimos en el tema de tensiones que los ángulos son repetitivos, entonces no se nos va a complicar este problema. Al momento de ya observar la aplicación de las fuerzas, la aplicación de los ángulos, lo que vamos a hacer ahora es observar que el seno del ángulo, señor, pero ¿por qué el seno del ángulo? Bueno, vean bien, lado recto, escuche bien, este es el lado recto y al frente se encuentra hipotenusa, ¿ya? Se encuentra hipotenusa y ahora tenemos los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí o no? Y lo que vamos a hacer es buscar nosotros que hacer cateto opuesto dividido dentro de la hipotenusa. Pero ¿quién es cateto opuesto? ¿Quién es cateto opuesto? ¿Quién es cateto opuesto? Pues cateto opuesto es nuestra fuerza de aplicación. Recuérdense que la fuerza de aplicación, ¿verdad? La fuerza de aplicación o torque se encuentra aquí. Esta es la fuerza de aplicación del torque, ¿ya? Esta es la fuerza de aplicación del torque. ¿Y quién está constituyendo nuestra hipotenusa? Bueno, la línea que está acá, de la distancia de nuestra llave. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Cómo nos quedaría entonces? Escuche bien, pues, ¿cómo nos quedaría entonces? Recuerden. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría X igual a la distancia por el seno del ángulo. ¿Ya? Pero ¿quién falta ahí? La fuerza de aplicación. La fuerza de aplicación, o sea, esto que está aquí, ¿ven? Ya colocamos la distancia de acá de la llave, desde el punto de torque hasta el punto donde se está ejerciendo la fuerza, y la fuerza del torque con la que se está haciendo la perpendicular, o sea, el ángulo recto. Y nos va a quedar despejada nuestra fórmula que X, o sea, el torque o el momento del torque va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Recuérdelo, va a ser positivo porque va a ser antihorario.